En el Evangelio de este domingo, el Señor, con durísimas palabras y comparaciones, nos advierte contra un pecado terrible, el escándalo. Quien escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen, más le valdría que le atasen alrededor del cuello una piedra de molino y que lo echasen al mar. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo te escandalizan, córtalos, arráncalos. Es preferible entrar al cielo manco, lisiado, mutilado, cojo, que ser arrojado con tus dos miembros al infierno. Pero antes de adentrarnos en el tema, es preciso señalar que existe un escándalo que no es pecaminoso. Es el escándalo que provoca la verdad, el escándalo que provoca ante el mundo aquel que quiere ser fiel a Dios. Dice San Beda, si el escándalo proviene de la verdad, más vale permitir el escándalo que abandonar la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo. Su doctrina y su vida fueron y son un escándalo para el mundo. Escribe el apóstol San Pedro en su primera carta, Él es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, mas para los llamados, fuerza y sabiduría de Dios. Hecha esta aclaración, veamos en qué consiste el escándalo pecaminoso al que se refiere Cristo en el Evangelio de hoy. El pecado de escándalo es toda palabra u obra desordenada que ofrece al prójimo ocasión de ruina espiritual. Etimológicamente, escándalo significa obstáculo, obstáculo que se coloca en el camino y que puede hacer tropezar a alguien. Pues bien, en el orden teológico, el escándalo es un obstáculo puesto en el camino de la salvación para el prójimo. Escandalizar es destruir, es romper la amistad entre Dios y el prójimo. Es el pecado de aquel que induce a otro a pecar. Es un pecado contra la virtud de la caridad. La caridad no encuentra quizás acá en la tierra una oposición más terrible, más funesta que la causada por el escándalo. Si con la caridad acercamos las almas a Dios, con el escándalo logramos todo lo contrario, alejarlas de Dios. Por eso el aviso estremecedor de Cristo: ay del mundo por los escándalos, ay del hombre por quien el escándalo viene. Por desgracia, son muchas las formas que reviste el pecado de escándalo, ya sea con palabras o con hechos. Sin pretender hacer un listado exhaustivo, veamos algunos ejemplos. Escandaliza la mujer o cualquier persona que vaya por la calle indecorosamente vestida, porque es ocasión de ruina espiritual para aquel que viéndola pueda consentir, por ejemplo, un mal pensamiento, tener un mal deseo. Peca de escándalo el católico que es deshonesto en el trabajo y que por lo tanto es mal ejemplo para sus compañeros de trabajo. Es causa de que los demás digan, mira, este va a misa, este pone cara de estampitas, este vive hablándonos de Dios y fíjate cómo actúa, cómo obra. Peca de escándalo el empresario católico que defrauda el legítimo jornal de su obrero, el que es tramposo, el que es evasor. Pecan de escándalo los esposos que pelean delante de los hijos. Es un pecado de escándalo y grave impedir, dificultar, desalentar y peor aún, frustrar una vocación sacerdotal o religiosa. Peca de escándalo el sacerdote que no lleva una vida de acuerdo a la dignidad sacerdotal o que no celebra los santos misterios con la dignidad
con que la Iglesia pide que lo haga, o que no ejerce la vocación de profecía enseñando la verdad. Pecan de escándalo los que estando al frente de la Iglesia la someten servilmente al poder temporal, los que la ponen de rodillas ante el mundo. Pecan de escándalo los educadores que no enseñan la verdad a sus educandos. Peca de escándalo el legislador que se dice católico pero vota el aborto, o el médico que es tenido por católico pero practica con sus pacientes la anticoncepción y el aborto. Pecan de escándalo los que frecuentan o mantienen amistades o compañías insanas. Los católicos que participan en espectáculos o en diversiones inmorales. Respecto de esto, escribe San Juan Crisóstomo: ya es un gran daño pasar allí inútilmente el tiempo y ser escándalo para los otros. ¿Y cómo podrá decirse que tú no sufres daños cuando contribuyes a los que se producen? Porque si no hubiera espectadores, tampoco habría quienes se dedicaran a esas infamias. Es lógico. ¿Por qué se mantienen ciertas estructuras pecaminosas o malas? Y porque tienen consumo, porque hay gente que participa. Y si en una sociedad, la mayoría de esa sociedad es católica bautizada, ¿quiénes son los que participan? Los católicos. Pecado de escándalo. También se peca de escándalo no solamente haciendo algo, sino omitiendo, dejando de hacer el bien debido, cuando esa omisión es vista por otros y que también por lo cual uno es causa de pecado o de alejamiento de Dios, de la otra persona. Algunos se creen prudentes porque no hacen imprudencias. En realidad no hacen nada. O como dice San Gregorio, citado por San Bernardo, permanecen de brazos cruzados aunque vean naufragar indefensa la verdad. También se puede pecar de escándalo con palabras, decíamos, con conversaciones, el nefasto pecado de la lengua, calumniar por envidia o por celo. ¿Cuánto daño se puede hacer? Y no cuesta nada, una sola palabra. La Sagrada Escritura tiene palabras durísimas. Dice el libro del Eclesiástico: el que ocultamente habla mal no hace menos daño que la serpiente que muerde sin hacer ruido. El murmurador y el hombre de dos lenguas son malditos, porque perturban a muchos que vivían en paz. En fin, he puesto algunos ejemplos nada más, para que nos demos cuenta cómo, tanto con las obras como con las palabras, el escándalo es gravísimo. Es un homicidio sacrílego. ¿Por qué homicidio? Porque mata. ¿Por qué sacrílego? Porque mata las almas, un tesoro de Dios. Escribe San Agustín, y escribe hablando de los pastores. El que vive mal en presencia del pueblo, en cuanto de él depende, mata a aquel que contempla el mal ejemplo de su vida. El escándalo es un pecado diabólico. Es propio del demonio tentar, es propio del demonio escandalizar. El escandaloso hace todo lo contrario de lo que hizo Cristo. Hace perder lo que Cristo vino a salvar. El escandaloso pisotea y esteriliza la sangre de Cristo. Escribe San Clemente: vuestra escisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos nosotros. Y aunque no fueran muchos, aunque causara la ruina espiritual de una sola alma, ya que por una sola alma el buen pastor es capaz de salir en su búsqueda y dejar a las 99 en la montaña, como dice Cristo en el Evangelio, por una sola alma. San Jerónimo explica el significado de la sentencia de Cristo de colgar al cuello del escandaloso una piedra de moler y arrojarlo al mar. Dice San Jerónimo: era costumbre entre los antiguos judíos castigar a los mayores criminales arrojándolos al mar atados con una piedra.
Y les convenía este castigo, porque es mucho mejor recibir un castigo breve que el ser reservado para sufrir el castigo eterno. El causante del escándalo está obligado por caridad, incluso por justicia, a reparar en la medida de sus posibilidades el daño ocasionado al prójimo, y más cuando se ha valido de engaños, de violencias o de amenazas, o cuando estaba obligado positivamente a velar por el bien espiritual de aquellos a quienes ha escandalizado. Pues bien, hoy Jesucristo nos advierte contra este diabólico mal, desgraciadamente tan frecuente y tan poco tenido en cuenta a la hora de confesarnos, porque en general uno confiesa el pecado, pero no toma en cuenta de que ese pecado que ha cometido pudo haber escandalizado a los miembros de su familia, compañeros de trabajo, vecinos, etc. En su primera carta a los Corintios escribe San Pablo: si el manjar escandaliza a mi hermano, no comeré carne en mi vida por no escandalizar a mi hermano. Y a su discípulo Tito lo exhortaba a la práctica de la virtud, leo textualmente, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Pidámosle a la Virgen nos ayude a ser cada día mejores cristianos para evitar este terrible pecado, de manera que los enemigos de la fe y de la Iglesia no tengan nada malo que decir de nosotros, que no seamos nosotros causa de la ruina espiritual de nuestros hermanos, sino todo lo contrario, causa de su edificación espiritual. Que así sea.